Entonces, en el desarrollo de lo que venimos trabajando en ciencias naturales, estamos ubicados en todo lo que tiene que ver con la química y empezamos hablando de los elementos químicos. Ojo con la estructura que les estoy desarrollando, porque la idea es que ustedes se vayan ubicando de cómo hemos venido trabajando en este aspecto. Entonces comenzamos con el concepto de los elementos químicos, ¿cierto? Pero para poder hablar de los elementos químicos, entonces tuvimos que hablar primero de lo que eran los átomos, como las partes constitutivas de todo eso que ahorita estamos estudiando. Entonces hablamos del átomo y qué es lo más importante del átomo. Que el átomo, digamos, es como la unidad básica de lo que está compuesto toda la materia, todo lo que existe, digámoslo así, y lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver está compuesto de átomos, ¿sí? Hablo de todo lo que está en el universo, pero lógicamente pues no hemos tenido la maravillosa oportunidad de explorar ese vasto universo. Sin embargo, allá afuera, como acá en nuestro planeta, todo, absolutamente todo está compuesto de estos elementos, de átomos, todo. Entonces, la materia está compuesta de estos átomos, tanto la materia viva como la materia inerte, y a partir de ahí esos átomos se empiezan a combinar y a combinarse ellos van generando estructuras, formas, y esas estructuras, esos átomos se empiezan a transformar en elementos que nosotros vamos a llamar elementos químicos. Y esos elementos químicos son los que van a darle inicio a la vida en todo planeta. Sí, entonces están en su estado primordial, en su estado primigenio, están los elementos que están compuestos por átomos. Entonces ustedes ya tuvieron la oportunidad, pues los que han estado trabajando en las clases de mayo, se han podido dar cuenta que los elementos químicos tienen unas características básicas. Entonces, si pudieron ustedes darse cuenta, tenemos el hidrógeno, que es el elemento que quizá se halla abundante en nuestra naturaleza, el oxígeno, ¿cierto? Y ellos son los que le dan paso a todo lo que tiene que ver con la formación de la vida, digámoslo aquí, en nuestro planeta. Hablemos ya más ubicados en nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Y esa combinación del oxígeno, del hidrógeno, del carbono, del nitrógeno, es el que da pie para que en nuestro planeta se empiece a generar vida y se empiece a manifestar los primeros indicios de vida, que estamos hablando pues de eso hace ya millones de años. Y esa combinación empiezan a dar la formación ya de estructuras más complejas que vamos nosotros a llamar moléculas. Entonces, ¿qué son las moléculas? Moléculas son esas estructuras que le dan paso a la formación de los materiales. Entonces, en el planeta Tierra nosotros tenemos diferentes tipos de materiales. Muchos de ellos los utilizamos para vivir, para alimentarnos, para vestirnos, para construir, para desarrollar estructuras. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros tenemos contacto continuo con este tipo de materiales. Por allá, en una tarea que hubo hace unas 2 semanas más o menos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la sal de cocina, eso es un compuesto químico del cual nosotros hacemos uso continuamente y que es un compuesto químico que no nos hace daño. Hay compuestos químicos que nosotros los utilizamos para el consumo humano, como la sal de cocina que se conoce como cloruro de sodio. Es un elemento que lo consumimos para sazonar nuestros alimentos
y para muchísimas otras utilidades. eh, y así, por ese mismo estilo, hay diferentes compuestos químicos que el ser humano hace uso. Entonces por ahí también había otra actividad de que ustedes iban a investigar diferentes compuestos químicos, eh, para que se dieran cuenta el uso. Hay algunos que se dan para el uso del hogar, otros para el uso industrial. Son muchísimos, o sea, los que yo les coloqué ahí para que ustedes investigaran en algún momento, son muy pocos comparado a los que ustedes van a tener la oportunidad de pronto de atravesarse en la vida. Mm, y si ustedes tienen algún momento más adelante la oportunidad de conocerlo en la industria, entonces se van a dar cuenta que la aplicabilidad es múltiple. De estos elementos, o perdón, de estos compuestos químicos, como les decía, hay muchos que son perjudiciales al cuerpo humano porque sus reacciones son muy adversas. Entonces hay que conocerlos, hay que saber eh, su aplicabilidad, qué pasa si de pronto yo los toco, qué pasa si yo los ingiero. Por eso también por ahí había otra actividad donde ustedes iban a investigar esas características de esos elementos y esas características de esos compuestos químicos para saber cuáles eran nocivos para el ser humano y cuáles hacían parte como del uso diario de la vida del ser humano. Entonces, ya la clase pasada empezamos a hablar de los materiales y los materiales hacen parte, digamos, de la línea que venimos construyendo como esas unidades de las cuales hacemos uso para crear objetos, para fabricar productos, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes vean, todo lo que ustedes puedan tocar, todo lo que ustedes utilizan en su casa, como por ejemplo el televisor, como por ejemplo la cama, como por ejemplo las puertas de la casa, la ventana, todo, la escoba, las ollas, la nevera, el televisor, todos esos objetos están fabricados y para poder ser fabricados han tenido que ser usado algo que se llaman materiales de diversos tipos, y esos materiales están desarrollados a partir de compuestos y de estructuras químicas, ¿sí? Para fabricar objetos yo puedo utilizar un solo material o puedo utilizar combinación de varios, como por ejemplo en el caso de los plásticos, que hace 8 días no hablamos de los plásticos, pero hoy sí vamos a hablar de ellos, vamos a hablar un poquito de ellos. Y los plásticos hacen parte dentro de la categoría de los materiales, dentro de los materiales artificiales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la clasificación que nosotros veíamos hace 8 días, los materiales se pueden clasificar básicamente en naturales y en artificiales. Ojo con eso, naturales y artificiales. De esos dos estamos hablando, los dos tipos de materiales que podemos encontrar en el medio. Bueno, dentro de los naturales hay tres. Dentro de los naturales están los vegetales, los animales y los minerales. Ojo con eso. Dentro de los naturales están lo que son los materiales vegetales, los animales y los minerales. Y con esos materiales yo sé que ustedes han tenido contacto, mucho contacto. Por ejemplo, dentro de los vegetales está el caucho. El caucho, ojo, estoy hablando del caucho, no estoy hablando del plástico porque caucho y plástico son dos cosas diferentes. Estoy hablando, por ejemplo, del algodón, estoy hablando, por ejemplo, de los aceites, ¿sí? De las resinas, como por ejemplo la goma, ¿sí? Que se extraen, que se extraen de las se extraen de las plantas. Por eso el origen sería un origen natural tipo vegetal. Cuando estos materiales se extraen de los vegetales, entonces estamos hablando de un material natural tipo vegetal.
vuelvo y repito, como los aceites, los algodones, las resinas, como la goma que sirve para pegar, por ejemplo, los cauchos y otros elementos que se extraen de, de los materiales vegetales. Hay sustancias que se extraen de las raíces, de las hojas, que también sirven para la fabricación de remedios. Entonces, todo eso son materiales vegetales. Dentro de la categoría de los naturales pero animales, entonces tenemos, por ejemplo, los cueros que se extraen de los animales, como por ejemplo la vaca, ¿cierto? Y de algunos otros animales para fabricación de zapatos, para la fabricación de sandalias, para la fabricación de chaquetas, de forros para los asientos, ¿cierto? Se utiliza también el hueso de los animales por la estructura fuerte de esos huesos se utilizan y esos huesos, de pronto uno dirá, no, pero ¿y eso para qué? Se utilizan muchísimo para la fabricación de, por ejemplo, de collares, se utiliza muchísimo para la fabricación de todo lo que son elementos decorativos y también se sacan aceite de los animales, también se sacan aceites y esto hacen parte de los materiales naturales. Y por último están los minerales, ¿cierto? Y dentro de esos materiales naturales, minerales, encontramos lo que son los metales y las piedras. Por ejemplo, dentro de los metales está el cobre, el hierro, ¿cierto? El estaño, el aluminio, el oro y otras que son metales tipo aleación como el acero, el bronce, que se utilizan que tienen muchísima utilización en la industria para la fabricación de estructuras, por ejemplo, metálicas. Y también dentro de los materiales minerales están las piedras, como por ejemplo el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estas piedras que se llaman las piedras preciosas, ¿cierto? Y tienen una característica típica que es la resistencia. Son materiales demasiado resistentes. Entonces, dentro de estas categorías, observen, estamos hablando de todo lo que tiene que ver la parte vegetal, animal y mineral. Después viene la categoría de los materiales artificiales. Los materiales artificiales son los creados por el ser humano, ¿sí? Que son ya tratados y transformados por el ser humano. Entre esos materiales artificiales, por ejemplo, están los plásticos. Miren, por eso les hacía claridad ahora de que el caucho como tal, está dentro de los materiales vegetales porque se extrae de una planta del caucho. Y los plásticos son otra cosa muy diferente porque los plásticos son extraídos de algo que se llaman los polímeros, que son estructuras moleculares que tienen unas características básicas que ya las vamos a ver. Dentro de los plásticos está lo que son los policarbonatos, ¿sí? Que tienen una característica de dureza y no se rayan, ¿sí? Entonces son bien interesantes el manejo de estos policarbonatos porque por ejemplo se utilizan mucho en la superficie de algunas gafas para que estas no se rayen al contacto con la superficie. Están los plásticos también como el poliuretano, ¿cierto? Y están los plásticos como el polipropileno. Dentro de esta categoría podemos encontrar, por ejemplo, las estructuras de lo que nosotros llamamos las tuberías, ¿cierto? Dentro de la categoría del polipropileno están, por ejemplo, lo que nosotros vemos como las bolsas de mercado porque es un plástico blando y es un plástico flexible que se puede manejar fácilmente. Y por último, dentro de los materiales artificiales también está el vidrio. El vidrio, el ser humano lo saca de un proceso que es la transformación de la arena. El vidrio sale de la arena, entonces el ser humano descubrió que trabajando la arena a altas temperaturas se transformaba en un material transparente y ese material transparente se llamó vidrio. Entonces miren cómo a partir de un material mineral como la arena,
¿cierto? Que se encuentra pues de origen natural, sale un material artificial que el hombre lo trabaja y nosotros lo vamos a conocer como el vidrio, y pues ahí en adelante todas sus aplicaciones de la parte del vidrio. Bueno, eso como haciendo un recorderis de lo que vimos la clase pasada, de las clasificaciones de los materiales. Y también hablábamos de las características de los materiales, ¿sí? Hablábamos de las características de los materiales. Aquí están, se las traje en gráfico. La semana pasada ustedes las vieron en definición. Por ejemplo, está la primera característica, es la elasticidad, ¿cierto? Que es la capacidad que tienen algunos materiales para ser deformados, ¿cierto? Y después vuelven a su estado natural. Caso, por ejemplo, el caucho. El caucho tiene esa característica. Es elástico. Yo lo puedo alar o lo puedo comprimir, y al liberarlo, él vuelve a su estado natural. Otra característica de algunos materiales es la plasticidad, ¿cierto? La plasticidad es diferente a la elasticidad. La plasticidad es esa, digamos, esa característica que tiene algunos materiales de que yo lo tome, ¿cierto? Los moldee a mi gusto, y ellos queden en esa forma y no cambien de esa forma. Un ejemplo, algunos alambres tienen plasticidad, yo los enrollo y él queda de la forma en que yo haga la forma, ¿cierto? La plastilina es otro material que tiene plasticidad porque yo la moldeo y él va a quedar de la forma en que yo lo moldeo. Mientras que la elasticidad es diferente. La elasticidad es esa propiedad que tienen algunos elementos para recuperar su estado inicial. Por eso son, digámoslo así, como propiedades opuestas. Después viene otra propiedad que tienen algunos materiales, y estos más que todo son los materiales minerales metálicos, que es la ductilidad. La ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos. Por ejemplo, el cobre es dúctil, el oro, el aluminio. Más que todo, esta característica se presenta en materiales que tienen características metálicas. La siguiente es la maleabilidad, ¿cierto? Que tiene algunos materiales para moverlos, manejarlos, manipularlos sin necesidad de que ellos se rompan. La maleabilidad también está muy relacionada con los materiales metálicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aluminio, el oro son muy maleables. Yo los puedo manejar y ellos no se van a romper fácilmente. Y yo puedo hacer, por ejemplo, láminas de oro, láminas de aluminio, y ellos no se van a dañar fácilmente. Eso es lo que se llama maleabilidad. Después viene la dureza, ¿cierto? Y la dureza tiene que ver con esa característica que tienen algunos materiales para no rayarse, ¿sí? O para ser fácilmente penetrados. Por ejemplo, cuando yo les voy a clavar una puntilla o algún elemento puntiagudo, como son duros, no permiten que sean perforados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el policarbonato es un material duro porque tiene este tipo de característica. Al contrario, está la fragilidad, que la fragilidad es esa característica que tienen algunos elementos o materiales que son fácilmente rompibles, como por ejemplo el vidrio, es muy frágil. Hay otros elementos como la tenacidad, la fatiga, ¿cierto? La maquinabilidad,
la acritud, la colabilidad y la resiliencia. Todas estas están muy amarradas con los materiales metálicos, que son los que más fácil se dejan manejar. Entonces, la clase pasada, ustedes tenían una actividad bastante extensa de ubicar algunos materiales de acuerdo a esta característica. Hasta el día de hoy, no he visto las preguntas de algunos compañeros, entonces supongo que o no la han hecho la actividad o ya la hicieron, pero la idea es que tomen diversos tipos de materiales de la casa, de diferentes lugares donde ustedes tengan la oportunidad, y que los analicen y que ustedes puedan determinar qué características tiene, si son elásticos, si son plásticos, si son dúctiles, si son maleables, si son duros, si son frágiles, y determinar ese nivel de esa característica, si son altamente maleables, si son altamente dúctiles o bajamente elásticos. Ese es un análisis que ustedes deben hacer de la clase pasada. Como siempre, yo estoy esperando preguntas porque es una investigación que ustedes mismos deben hacer, que ustedes mismos deben construir, pero creo que hasta ahora nadie la ha realizado. Por eso esta clase también tiene que ver con materiales para que ustedes puedan aclarar mucho las actividades de la semana pasada. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos elementos como el acero, ¿cierto? Que son elementos químicos, pero que también se utilizan como materiales y que abundan en la tierra, ¿cierto? Y que son de uso continuo. Miren, por ejemplo, el acero, está el cobre, el níquel, está el sodio, que es con el cual se fabrica lo que nosotros conocemos como el cloruro de sodio o la sal de cocina. Está el aluminio, el estaño, el peltre, el titanio, el bronce, el magnesio, el oro, el tungsteno, el calcio, mercurio, la plata, el zinc. Si ustedes miran, todos estos elementos están en la tabla periódica. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Lo que ha hecho es extraerlo de la naturaleza y darle un uso, ¿cierto? Por ejemplo, el acero, que es un elemento químico que es abundante en la tierra, pues el humano lo ha trabajado con aleación, o sea, mezclándolo con el hierro, ¿cierto? Y ha dado, por ejemplo, utilidades como para la fabricación de estructuras, de máquinas. Aquí, por ejemplo, vemos una aplicación que es la fabricación de los materiales de los utensilios de cocina, los cuchillos, las cucharas, los tenedores y mucho elemento que es fabricado de acero, el cobre, el níquel, el sodio. Todos estos elementos lo que ha hecho el ser humano es extraerlos de la naturaleza y transformarlos, pero estos son elementos naturales porque existen en el medio, son minerales y lo que ha hecho el ser humano es cogerlos y transformarlos para su uso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un elemento que es el calcio y el calcio se encuentra, por ejemplo, en los materiales tipo animal, como cuáles, como la leche, ¿cierto? Como los quesos, él está presente ahí y es de consumo esencial para la estructura ósea, o sea, la estructura del esqueleto de nosotros. El calcio fortalece la estructura de los huesos nuestros, por eso es tan importante que los niños consuman dentro de su dieta natural el calcio para que su estructura ósea se vaya fortaleciendo. Entonces miren que hay elementos que son de consumo y son elementos químicos. Por ejemplo, el calcio es un elemento químico, pero es necesario para que el ser humano pueda construir y fortalecer su estructura muscular y su estructura esquelética, por ejemplo. Hay diferentes elementos de aquí que son necesarios. Entonces, la idea es que ustedes le den una revisada porque de aquí ustedes tienen varios elementos que les pueden servir para su investigación. Y por acá están los elementos plásticos. Estos elementos plásticos sí son ya artificiales, o sea, estos no es que nosotros los encontremos en la naturaleza, no señor, lo que
ha hecho el ser humano es tomar, ¿cierto?, elementos químicos y empezarlos a combinar, a mezclar, y ahí se han fabricado ya estos elementos que se llaman los productos plásticos. Dentro de los productos plásticos tenemos los PET, ¿sí? Como por ejemplo las botellas de agua, ¿cierto? De las que compramos para beber, esas botellas de agua, los envases de aceite son tipo PET. Ahorita vamos a hablar de esas clasificaciones del plástico. La segunda clasificación son los PEAT, que son por ejemplo las bolsas de supermercado y los implementos de aseo. El tercero es el PVC, plástico PVC, que son utilizados para la tubería, cañerías, por ejemplo, ¿cierto? Y el envase de detergentes. Los tubos de cableado eléctrico por donde van los cables eléctricos de la casa también son tubos tipo PVC. Entonces miren que son tres tipos de plásticos diferentes. Está el tipo PET, el tipo PEAD, el tipo PVC. Viene una cuarta que es el PET, PD, que se utiliza para manteles de plástico, envases de las cremas de plástico, los empaques del champú y algunas bolsas para basura. Es otra categoría y otro plástico muy diferente a los anteriores. También están los PP, ¿cierto? Y dentro de este tipo de plástico está donde se fabrica lo que son los teteros de los niños, las tapas de las botellas, ¿cierto? Los vasos plásticos no desechables y esos recipientes plásticos que compramos para guardar alimentos o llevar, por ejemplo, los que van a trabajar y que llevan el almuerzo, utilizan estos recipientes plásticos, son de este tipo de material, de este plástico denominado PP. Y están los PS, que son los que utilizamos como por ejemplo para los envases de yogur, los envases de helado, las cucharitas y los cubiertos desechables, todo eso es de este tipo de plástico. Y está el otro tipo de plástico que se utiliza para la fabricación de estructuras de los teléfonos, por ejemplo, ¿cierto? Las jeringas y las estructuras de los juguetes. Entonces miren que son diferentes tipos de plástico. ¿Qué ocurre con estos tipos de plástico? El plástico es altamente contaminante y el plástico está afectando el uso del plástico en el exceso que el ser humano lo está utilizando, está generando una contaminación muy grande en el planeta. Hay un video, yo no se los voy a mostrar, pero ustedes lo van a ver, de cómo, por ejemplo, en el mar existen islas de plástico total, que de la gente, de todo lo que la gente tira en el mar, que se ha ido amontonando y que al momento, por ejemplo, la humanidad no sabe qué hacer con tanto plástico que el ser humano está botando y que no hay una conciencia ambiental de ese manejo de esos productos plásticos que son altamente contaminantes. Son de mucho uso, pero así mismo como se usa, el ser humano los bota y no se da cuenta de qué pasa después de que los bota. Por ejemplo, cuando ustedes toman un jugo en un envase de plástico o cuando ustedes se toman una gaseosa en un vaso plástico, ustedes simplemente lo arrojan a la basura, pero no saben qué ocurre después y qué proceso va a haber con ese producto plástico. Hay algunos más tristemente que todavía se toman su botella de agua y la tiran a la calle, que ese es el general de todo el mundo. Se toma su botella de agua y llegan y la lanzan a la calle como si nada. Entonces, eso es el proceso de contaminación más impresionante que puede haber, a pesar de que los materiales plásticos que son artificiales son de los más utilizados. Entonces, por ejemplo, aquí en la siguiente tablita hay una tablita que les va a ayudar mucho también para que ustedes se ubiquen. Miren, por ejemplo, están materiales como la madera, que es un material natural, ¿cierto?, que se aplica para muebles, para estructuras, para hacer, por ejemplo, barcos, canoas, por ejemplo, lanchas. Algunos utilizan pues la madera. ¿Qué propiedades tiene la madera? No conducen ni el calor ni la electricidad. Ellos no son
no tienen conductibilidad, se llama eso, entonces no conducen ni calor ni electricidad y son muy fáciles de trabajar. Dentro de la madera pues se trabaja el pino, el roble, el haya, hay muchos tipos de madera, ¿cierto? Y se obtiene a partir de los árboles. Esto es otro uso que se le da el material madera, que es un material natural, pero que también está generando una afectación muy grande a la naturaleza porque se están talando demasiados árboles y se está generando una deforestación, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante en ciencias naturales en la parte de ciencia ambiental. Entonces, el exceso del uso de productos de madera está generando a gran escala, está generando deforestación, o sea, campos totalmente destruidos por la extracción de madera. Bien, entonces están los materiales metálicos, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos. ¿Cuáles son las propiedades que tienen estos materiales metálicos? Algunos ejemplos de material metálico y desde dónde se obtiene. Por ejemplo, en qué se aplica los materiales metálicos. Por ejemplo, en los clips, en las cuchillas, en los cubiertos, en estructuras metálicas. Bueno, imagínense la gran cantidad, de algunos asientos que se hacen a partir de estructuras metálicas, ¿cierto? ¿Cuáles son las características o propiedades de esos metales? Ellos, a diferencia de la madera, sí conducen el calor y la electricidad, ¿cierto? Son dúctiles y maleables. Miren que aquí ya se está viendo las características de cada uno. Por eso les digo que esta tablita les puede servir muchísimo para la tarea de la semana pasada. Algunos ejemplos de metales: el acero, el cobre, el estaño y el aluminio. Algunos, no todos, porque hay muchísimos más metales. ¿Y de dónde se extrae? Pues nosotros ya sabemos que los metales son minerales, de algunos minerales. Muy bien. Viene el plástico, de lo que hablábamos ahora. Entonces el plástico tiene infinidad de aplicaciones. Mírenlas, aquí están. Aquí las acabamos de explicar, ¿cierto? Y ¿cuáles son sus características? Pues el plástico es muy fácil de manejar, es muy ligero, no conduce calor ni la electricidad, ¿cierto? Ya sabemos los tipos de plásticos que existen y cómo se sacan los plásticos mediante procesos químicos a partir del petróleo. Miren que esto es una característica de las que yo les había hablado. El vidrio, el ser humano lo extrae de la arena. El plástico, que es otro material artificial como el vidrio, el ser humano lo extrae del petróleo. Entonces miren cómo el ser humano utiliza diferentes tipos de elementos químicos y les da un uso a través de una transformación. Están los materiales pétreos, ¿cierto? Los pétreos, la palabra pétreo viene de piedra, entonces hay infinidad de aplicaciones de piedra, como por ejemplo las paredes, ¿cierto? Las fachadas y los pisos de los edificios. ¿Cuál es la característica de estos materiales? Pues son pesados y son resistentes, muy resistentes. Como son tan pesados, son muy complicados de trabajar y son aislantes de calor y electricidad. Entonces imaginen todas las construcciones de piedra que pueden haber. Está el mármol, granito, la arena. Se obtienen de rocas, de canteras también. Está la cerámica y el vidrio, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, su aplicación en vajillas, en los ladrillos, en las tejas. Hay tejas plásticas, ventanas, puertas, cristales. ¿Cuáles son sus características? Pues que son duros, no se dejan rayar, son frágiles, fácilmente se pueden partir y algunos son transparentes, como por ejemplo el vidrio, ¿cierto? Ejemplos, por ejemplo, la loza, la porcelana, el vidrio. ¿Y de dónde se extraen la cerámica y el vidrio? Pues la cerámica sale de lo que es el manejo de las arcillas y las arenas, y el vidrio se extrae a partir de la transformación de la arena. Y por último están los textiles, como la ropa, ¿cierto? Sus características son flexibles, resistentes, fáciles de trabajar. Algunos ejemplos de textiles: el algodón, la lana, el nylon, ¿cierto? Algunos textiles vienen de origen vegetal y algunos son animales, como el cuero, por ejemplo.
Entonces miren que este cuadrito que está aquí les sirve mucho para que ustedes se guíen y empiecen a observar los diferentes tipos de materiales. La clase de hoy, digamos, como un soporte de las actividades de la semana pasada para que ustedes se puedan guiar y completar las actividades de la semana pasada. Y ya viene un ejercicio pues muy fácil, el reto caminar en química, que es empezar simplemente a darle nombre, por ejemplo en esta actividad, darle nombre al material y marcar si es natural o es artificial. Entonces ustedes simplemente aquí lo que van a hacer es observar el material, el producto, el objeto, y van a darle aquí el nombre y van a marcar aquí si es natural o si es artificial. Lo mismo acá. Ojo, el producto, el objeto, por ejemplo, esto es un envase Tetra Pak. ¿Qué son los envases Tetra Pak? Son esos que se utilizan para envasar la leche, por ejemplo, o algunos jugos. Entonces, ustedes van a determinar, o si no lo saben, van a consultar si esos envases Tetra Pak son naturales o son artificiales, ¿sí? Y lo mismo van a hacer con los demás elementos que ustedes observan aquí. Entonces, por ejemplo, miren aquí, esto es un anillo de oro, o sea que el material es oro, entonces ustedes marcan aquí si son naturales o artificiales. En este segundo concepto de actividad, pues le dan el material y entonces lo que ustedes tienen que hacer de acuerdo a lo que hemos estado trabajando la clase pasada y esta es marcar cuál es el origen de cada uno de estos materiales, si es origen animal, vegetal o mineral. ¿Sí? Lo mismo aquí, ubicar, están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entonces lo que vamos a hacer es ubicar aquí cuáles son artificiales y cuáles son naturales. Unas actividades muy sencillas como para manejar el concepto que hemos venido trabajando. Después viene aquí otra actividad de clasificar estos materiales según sean materiales naturales o artificiales. Entonces vamos a mirar estas materias primas que están aquí, vamos a mirar estos materiales elaborados, vamos a relacionar estos materiales elaborados con cuáles de estas materias primas están relacionadas y si son naturales o si son artificiales. Y aquí lo que ustedes van a hacer es de qué materia prima proceden los siguientes materiales elaborados. Entonces lo que van a hacer es van a averiguar el vidrio, de dónde vienen, la porcelana, cierto, el cobre, el asfalto, el aluminio y el papel, y van a averiguar de dónde vienen cada uno de esa materia prima. Por ejemplo, de dónde puedo extraer la arena, de dónde puedo extraer este material, kaolín, que es el que se utiliza para la porcelana, de dónde extraigo los materiales, el petróleo. Este material que se llama bauxita, de dónde lo extraigo, de dónde normalmente se puede extraer y de dónde se extrae la celulosa para la fabricación del papel. Entonces acá al frente ustedes van a investigar y van a colocar de dónde se extrae cada uno de sus materiales. La idea con esta actividad y con la actividad de la semana pasada es responder a esta pregunta. Me voy a volver aquí. ¿Qué tipo de materiales ofrece nuestra región para nuestro PPP? Ojo, para los que están conectados conmigo desde el inicio y que apenas hoy se conectan también. Recuerden que cada clase, y si ustedes tienen la oportunidad y se devuelven, ustedes siempre van a ver una pregunta que encabeza cada capítulo. Esas preguntas tienen que ver con el desarrollo de nuestro PPP, porque cada asignatura, cada materia está enlazada al desarrollo de nuestro PPP. Y siempre se los he dicho, la idea es que ustedes encuentren la clave de por qué o de qué manera, por ejemplo, ciencias naturales está amarrada a nuestro PPP. Las preguntas les ayudan mucho. Por ejemplo, ¿por qué la matemática? ¿De qué manera la matemática está relacionada con el desarrollo de nuestro PPP? ¿De qué manera la ética? ¿De qué manera la lectoescritura, español? Y yo en todas las clases siempre les doy las pautas y les doy esas claves para que ustedes puedan enterarse de que todo lo que ustedes están aprendiendo, todo lo que ustedes están trabajando conmigo,
en Caminar en Secundaria es un aporte al aprendizaje y es un aporte a la construcción de lo que nosotros llamamos nuestro proyecto pedagógico productivo. ¿Qué es lo que ustedes más necesitan aprender? ¿Qué es esa necesidad de aplicabilidad de todo lo que ustedes están aprendiendo? Entonces miren que la pregunta ¿qué tipo de materiales ofrece nuestra región para realizar nuestro proyecto pedagógico productivo? Va dirigido a que nosotros identifiquemos y reconozcamos esos materiales. Entonces que ya sepamos nosotros en un momento dado que si nosotros vamos a eh, a desarrollar un PPP, sea cual sea la idea que sea que vamos a apoyar y que la vamos a construir, tengamos clarísimo cuáles son los componentes y cuáles son los materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro proceso, para poder ejecutar nuestras actividades. Entonces ya sabemos y ya conocemos que hay diferentes tipos de materiales, que hay materiales plásticos, que hay materiales artificiales, que hay materiales naturales, minerales, vegetales, que hay materiales animales. Entonces, ¿cuáles de esos materiales vamos a hacer uso nosotros? Y más allá, saber las características de esos materiales, su aplicabilidad y al utilizarlos, por ejemplo, cuáles de esos materiales pueden causar, primero que todo, contaminación, ¿cierto? ¿Cuáles de esos materiales después de utilizarlos se nos van a convertir, por ejemplo, en basura y que van a aportar, por ejemplo, a la contaminación? O van a ser elementos químicos que no pueden ser lanzados fácilmente por los desagües porque también van a generar contaminación. Un ejemplo que yo les daba a ustedes la semana pasada era, por ejemplo, los chicos de Caminar en Secundaria, que hoy en día ya están en 10º y en 9º. Ellos tuvieron que hacer un estudio de cómo manejar los productos químicos de las pinturas que ellos estaban utilizando para los estampados. Ellos buscaron, consultaron, investigaron y entre ellos mismos se dieron cuenta cuál era el manejo que le debían dar a esas pinturas, a lo que quedaba de esas pinturas cuando ellos ya realizaban su respectivo estampado. Entonces ya se dieron cuenta, por ejemplo, que ellos no podían tirarlo al piso, ellos no podían tirarlo, por ejemplo, al desagüe, sino que tenían que darle un manejo especial. Esa es la idea con esta unidad, esta parte 4 de química que estamos trabajando, enterarnos nosotros, primero que todo, qué materiales tenemos cerca a nosotros que nos van a servir para nuestro PPP y aparte de eso, las características de esos materiales y que si esos materiales nos van a aportar a nosotros, de qué manera también van a afectar posiblemente nuestro entorno, si vamos a generar contaminación, basuras, excesos, cómo los vamos a manejar. Bueno, preguntas jóvenes hasta ahí, dudas, inquietudes, todo lo que les surja a los que están en este momento conectados conmigo, que es Felipe, Haider, Ana, Duan, Enelvis y Karen. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de esta unidad de manejo de materiales. Por favor, si tienen dudas o inquietudes, escucho. La idea entonces, jóvenes, es que esta clase de hoy es una clase de apoyo a las actividades de la semana pasada para que por favor la tengan en cuenta. ¿Listo?